El habla egocéntrica es la conversación de un niño dirigida a sí mismo, y que acompaña a cualquiera de sus actividades. Es característico de los niños de entre 5 y 7 años. Según los científicos, se considera un fenómeno normal en el desarrollo del niño, hablando consigo mismo. El niño está pensando. El bebé no necesita oyentes, simplemente comenta consigo mismo las acciones realizadas. Desde el punto de vista de Jean Piaget, el habla egocéntrica está relacionada con el hecho de que el niño se dirige a sí mismo, no a la sociedad, por lo que habla consigo mismo, no con los demás. También creía que la forma en que se forma el habla egocéntrica, podemos juzgar la formación del pensamiento de los niños, después de 5 a 6 años desaparece sin dejar rastro. El habla egocéntrica, según el concepto histórico-cultural de L. S. Vygotsky, es una de las etapas de la transición del niño de las acciones externas al habla interna. Por ejemplo, externamente, un niño pequeño, montando una pirámide, dice, poniendo un anillo junto a otro para comparar, este anillo es más grande, así que hay que ponerlo primero. Al cabo de un rato, el propio proceso de comparación y la conclusión sobre qué anillo debe ponerse primero y cuál después, pasa al plano interior. El niño los compara mentalmente y realiza la acción en silencio. El discurso egocéntrico, según el psicólogo doméstico, pasa al interno y permanece con la persona de por vida. Conclusiones de Jean Piaget. Por primera vez, el habla egocéntrica fue señalada por Jean Piaget. Partió de la base de que analizando el habla egocéntrica de los niños es posible comprender su forma de pensar. También reveló que el habla de los adultos y de los niños tiene varias funciones, y que la transmisión de sus pensamientos al interlocutor es solo una de ellas. Como resultado de sus experimentos, Piaget llegó a la conclusión de que el niño tiene dos tipos de habla: egocéntrica, para sí mismo, y socializada, para la comunicación con los demás. Tipos de habla egocéntrica. Como resultado de experimentos psicológicos con niños pequeños, J. Piaget identificó 3 categorías de habla egocéntrica, cada una de las cuales es normal para un niño de edad preescolar media ecolalia. Según Piaget, el fenómeno de este habla egocéntrica es característico de los niños de 2 a 3,5 años y es idéntico al juego. El niño simplemente repite sonidos y sílabas oídos en algún lugar, sin dirigirse a nadie, sin darles ningún significado especial, haciéndolo por su propio placer. Monólogo. El niño pronuncia sus pensamientos en voz alta, sin contar con que alguien le escucha. Al observar a un niño pequeño, se aprecia una fuerte conexión entre el habla y la acción. Por ejemplo, un niño construye una torre de cubos, diciendo, ahora cogeré el cubo rojo y lo pondré sobre el verde. Las acciones van acompañadas de palabras. A veces incluso ocurre que una acción no se realiza si no hay una palabra adecuada para ella. Por ejemplo, el niño ha olvidado la palabra pegamento, no puede decir voy a pegar la plastilina en el papel, y la acción tampoco se puede realizar. Monólogo colectivo. Este tipo de discurso egocéntrico en psicología también se denomina monólogo de dos. Cuando hay 2 o más niños, actúan como excitadores del monólogo del otro. Es decir, ven a un compañero, quieren hablar, pero lo hacen todavía para sí mismos, sin contar con que es escuchado y contestado. J. Piaget llamó a este tipo de discurso egocéntrico el más socializado. Según la teoría de J. Piaget, en la infancia temprana y preescolar el pensamiento del niño es egocéntrico, por lo que no se esfuerza porque se entienda su discurso y habla para sí mismo. La investigación de Vygotsky. El psicólogo ruso Lev Semyonovich Vygotsky discrepaba de J. Piaget. Según su teoría sobre la naturaleza del habla egocéntrica, esta forma parte del proceso de interiorización de las acciones, es decir, su traslado del entorno externo al habla mental. Utilizando un ejemplo, el proceso de interiorización se produce de la siguiente manera: un niño escucha de un adulto, no debes tocar el enchufe, el tío Tok te morderá allí. Después de ver el enchufe, el bebé se dice a sí mismo, sin necesidad de ser oído, no puedes tocar el enchufe, el tío Tok está ahí. Al ver el enchufe, el bebé ya se dice a sí mismo en su habla interior que el enchufe no se puede tocar. Así pues, el habla egocéntrica del niño es una etapa de transición de las acciones externas al habla interna. La actividad externa se reduce a pensamientos. Esto es evidente incluso en el juego de rol de los niños a diferentes edades. A los de 4 a 5 años los niños hablan detalladamente, y realizan acciones que son necesarias en el proceso. Por ejemplo, cogen grañones imaginarios, los echan en una olla, los ponen en una olla de juguete, los extienden en platos y ofrecen golosinas. Al mismo tiempo, se habla de cada acción. Más cerca de la escuela, en el grupo preparatorio,
el juego se vuelve menos detallado, los niños se limitan a poner un plato sobre la mesa y decir, es como si hubiera hervido gachas, cómetela. Ha habido un cambio hacia la acción interna, y el discurso egocéntrico, externo con uno mismo, se ha convertido en interno y se queda con la persona para el resto de su vida. Mi opinión sobre el discurso egocéntrico. De hecho, el habla egocéntrica, en una forma algo modificada, se encuentra incluso a veces en adultos que empiezan a realizar una actividad que es nueva para ellos, y con la que nunca se habían encontrado antes. Por ejemplo, una mujer aprende a hacer ganchillo y dice, enganchar el hilo, pasar el gancho por debajo del bucle. Con el tiempo, cuando las acciones alcanzan el automatismo, el acompañamiento verbal desaparece y ocurre en la mente. En los adultos, esto ocurre mucho más rápido que en los niños. A veces, el habla egocéntrica en un niño suscita dudas en los padres sobre la normalidad de su desarrollo, pero no debe causar preocupación, ya que para los niños es simplemente un periodo de desarrollo. El cerebro aún se está desarrollando, y no puede contener demasiada información a la vez, y el habla egocéntrica ayuda a construir la estructura de las acciones necesarias. Con el tiempo, el habla egocéntrica se reduce y pasa a ser interna. Entonces el niño empieza a pensar y razonar consigo mismo no en voz alta, sino para sí mismo. El habla egocéntrica es un fenómeno normal en el desarrollo del niño. En la edad preescolar, no debe ser motivo de preocupación para los padres. Al decir pensamientos en voz alta, el bebé piensa, y con el tiempo estas reflexiones se convierten en su habla interior, permaneciendo con él toda la vida.